Bien chicos, bienvenidos a la clase de ecología. Vamos a trabajar en esta ocasión con un tema que tiene que ver con los ciclos biogeoquímicos. Por ahí teníamos una situación pendiente de lo que fue unas exposiciones que íbamos a dar, pero bueno, dadas las circunstancias, pues vamos a hablar un poquito más, o vamos a recordar un poquito sobre estos temas, y también vamos a hablar sobre el flujo de energía en ecosistemas, que es más o menos en la parte donde nos habíamos quedado. Entonces, bueno, pues vamos a empezar sin más con la clase, ¿sale? Vamos a iniciar entonces, vamos a hablar un poquito, solo para recordar un poco lo que hemos visto ya. Íbamos a definir lo que era un ecosistema, ¿sale? Un ecosistema entonces lo definimos como un sistema, ¿sale? Un sistema que puede ser cerrado, puede ser abierto, donde ya vemos que hay dos principales componentes, la parte biótica, ¿no? Y también la parte abiótica. Entonces, estas dos van a convivir, van a interactuar para formar un ecosistema, ¿sale? Eh, por ahí también podemos encontrar algo que no habíamos comentado, que un ecosistema también se puede manejar como el conjunto de la biocenosis, que básicamente es equivalente a decir todo lo que está vivo, lo biótico, y el biotopo, que es equivalente a lo que no está vivo, ¿no? A las cosas abióticas. Bien, entonces también ya habíamos platicado sobre los componentes de un ecosistema, que habíamos dicho que son tres principales: los organismos autótrofos, heterótrofos y descomponedores, ¿no? Bueno, hasta aquí es un recordatorio de lo que ya habíamos visto. Entonces, ahora vamos a platicar un poquito acerca de las propiedades emergentes de un ecosistema, ¿sale? Eh, bueno, vamos a hablar de varias propiedades, aunque vamos a detallar en algunas, pero hay algunas que pues, me gustaría comentar un poquito más puntualmente. Vamos a hablar primero de la productividad primaria, ¿sale? Que se refiere a toda aquella materia que es producida precisamente por aquellos organismos o llamados, mejor dicho, primarios. Por otro lado están las llamadas denominada productividad secundaria, y en esta, bueno, pues son organismos que van a producir materia, pero son, vamos a decir, considerados productores o organismos secundarios, ¿sale? Entonces, se alimentan o se produce a partir de los organismos productores, o también pues, son llamados consumidores. En cuanto a la velocidad del patrón de movimiento, bueno, aquí se refiere un poquito más acerca de cómo los elementos químicos, todos los compuestos químicos, son, vamos a decir, se mueven en los ecosistemas, ¿no? Otra propiedad muy importante es la estructura trófica, ¿no? Y es una forma de organizar el ecosistema. Vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que es la estructura trófica. La estructura trófica se puede dividir en dos puntos, que sería el nivel trófico. Se refiere solamente, como lo dice aquí, al número de veces que la energía se va a pasar de un organismo a otro. Y la otra parte es el nivel de conectividad de la red trófica, que es referido al número de enlaces alimenticios que se ven entre las especies. Ahorita les voy a mostrar una imagen para que podamos ver cómo se explica mejor esta parte, ¿no? Bien, vamos a hablar entonces de la primera, que es, aquí les presento una pirámide trófica que seguramente en algún momento ya de sus clases, ya sea de biología o incluso en la secundaria lo vieron. Aquí se puede organizar un ecosistema en función a los organismos que están presentes en el ecosistema. Siempre vamos a encontrar en la parte de abajo los productores, luego los primarios, secundarios y terciarios. Incluso si se dan cuenta que yo podría ir midiendo la energía que se va transfiriendo en cada uno de los niveles. Bueno, estas son cuestiones un poquito más físico-químicas, pero bueno. Por otro lado encontramos la red alimentaria, ¿no? Que era la otra parte. Aquí se ven perfectamente cómo están las relaciones entre los organismos, cómo se van transfiriendo o cómo se van dando aquellas relaciones, ¿no? Hay organismos, por ejemplo, que pueden ser consumidos y pueden ser también cazados. Generalmente, por lo que ven aquí, siempre las plantas están en la parte o en el primer nivel, ¿no? Y bueno, dadas sus características, bueno, ya depende de cada organismo, es que puede encontrarse como secundario y terciario,
o productor primario. Eso ya depende mucho del ecosistema y el tipo de organismo, pero pues aquí se ve la red alimentaria de un ecosistema. En cuanto a la parte de la red trófica, bueno, pues esto ya lo hemos platicado, entonces no voy a meterme mucho con esto. Los organismos productores siempre son organismos fotosintéticos, son autótrofos, son sésiles, o sea, no se quiere decir que no se mueven, están fijados a un sustrato. Los consumidores primarios son asociados a los herbívoros y por ahí vienen ya los secundarios que pueden ser carnívoros, incluso algunos de ellos también pueden consumir o pueden ser herbívoros, y por ahí vienen los terciarios que exclusivamente son carnívoros, ¿no? Y están en la cima de la cadena trófica. Bien, recuerden, estamos dentro de las propiedades de un ecosistema. Otra de las propiedades del ecosistema que podríamos trabajar es la tasa de descomposición, que ya tiene que ver básicamente con cómo ese material se va degradando en el ecosistema. Obviamente materia muerta, generalmente llamada biomasa, recuerden eso. Por ahí tenemos las eficiencias ecológicas, ¿no? Que nada más miden el paso de energía a través de los niveles tróficos, ¿no? Es algo muy parecido o relacionado a esta imagen que les había dicho que podemos ir midiendo la cantidad de energía que se va dando entre los niveles, ¿no? Tróficos. Bien, y la biomasa en pie, que en este caso se refiere a la cantidad de materia que se encuentra pero viva en un ecosistema, ¿sale? A diferencia de la tasa de descomposición, que es biomasa pero ya muerta. Bien, platicamos ahora un poquito acerca de lo que es el flujo de materia y energía. Todo ecosistema va a tener un intercambio de materia y energía. Entonces, pues vamos a platicar un poquito más a detalle de todo esto. Por lo pronto les adelanto, vamos a hablar de los ciclos bioquímicos, que era la parte que ya les decía que habíamos quedado para que expusieran, pero bueno, se las voy a explicar yo, pues porque pues ya no nos va a dar tiempo de que ustedes hagan la exposición. Entonces, bueno, el flujo de energía y flujo de materia se puede ir midiendo en cada uno de los ciclos. Ya platicaremos o retomaremos esto de los ciclos. Por ahora vamos a hablar un poquito de la energía, que ya sabemos que es la capacidad que hay para producir un trabajo. En el ecosistema generalmente existen estos tres tipos de energía: la energía calórica, que viene o proviene generalmente de la luz solar; la energía química, que se da por reacciones entre los procesos metabólicos de los organismos; y la energía lumínica, ¿no? Que también es energía relacionada con la luz e incluso también con el sol, ¿no? Toda la materia, la energía, bueno, va a estar cumpliendo, va a estar regida sobre la ley de la termodinámica. Entonces, bueno, pues hasta aquí esta parte. Luego, para terminar con lo de las pirámides tróficas, ¿no? Pues existen ciertas características que yo puedo analizar o puedo hacer diferentes tipos de pirámides tróficas en función a lo que me interese estudiar, ya sea una pirámide de números, que básicamente va a ser construida con individuos del ecosistema; una pirámide de biomasa, que yo puedo medir la cantidad de materia viva que se va a transferir entre los individuos del ecosistema; y tenemos por ahí la pirámide trófica, que representa la cantidad de energía en cada nivel trófico. Entonces, bueno, pues eso ya depende del estudio que yo haga, lo que quiera hacer o enfocarme. Bueno, pues es el tipo de pirámide o de red trófica que yo podría construir, ¿sale? Pues aquí hay otro ejemplo de una pirámide trófica, ¿no? En este caso, pues esta pirámide funciona a los individuos, ¿no? Ya platicamos hace ratito de eso, entonces pues no voy a meterme ya. Lo que sí ahora sí vamos a ver los ciclos bioquímicos, ¿no? Y los ciclos bioquímicos están presentes en el ecosistema. De hecho, ahorita vamos a platicar de si ven todos estos ciclos que ya les puedo ir adelantando. Están aproximadamente en el 96% de todos los organismos del ecosistema. Entonces, pues de ahí su importancia, ¿no? Básicamente los seres vivos están formados en su mayoría de estos elementos, y como son o cumplen funciones vitales de supervivencia y de estructura para cada organismo, pues son muy importantes, y es que de ahí se retoma su importancia. Aunque existen varios que ya no vamos a meternos muchos en ellos porque, por ejemplo, el ciclo del agua, bueno, pues es un ciclo muy conocido, por ahí el del oxígeno,
también, y el del carbono, pues son ciclos que vamos a ir viendo de manera muy resumida, ya que no son tan necesarios, ya que seguramente los conocen, los manejan, los han visto. Entonces vamos a meternos un poquito más en los ciclos, estos tres, el de nitrógeno, azufre y fósforo, que digamos que son los ciclos nuevos, ¿no? Los que no conocemos de manera completa. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el ciclo del oxígeno, y de una vez incluyo el del oxígeno y el del carbono, pero es muy sencillo, ¿no? Todos sabemos entonces que el oxígeno pues es un elemento sumamente importante para todos los seres vivos. Entonces el ciclo funciona o inicia a partir de todos los organismos fotosintéticos, que sabemos que su desecho de la respiración pues es el oxígeno, y precisamente ese oxígeno lo liberan al medio ambiente, al ecosistema, donde los organismos que no son fotosintéticos lo ocupan para poder llevar a cabo sus reacciones metabólicas, en este caso la respiración, y pues lo absorben, ¿sale? Lo utilizan, y bueno, pues el desecho de su respiración pues es básicamente CO2, ¿no? El dióxido de carbono. Entonces nuevamente lo liberan al medio ambiente, donde ahí nuevamente pueden tomar las plantas y reiniciar el ciclo, ¿no? Entonces es un constante va y viene de lo que es el gas, tanto el CO2 como el oxígeno. Recuerden que pues, el dióxido de carbono por sí solo pues tiene el carbono, entonces por eso es que cuando hablamos del ciclo de carbono es básicamente platicar un poco de lo mismo, ¿no? Tanto del ciclo del carbono como el ciclo del oxígeno. Entonces no me voy a meter tanto en este. Del que sí vamos a platicar un poquito más a detalle pues es, por ejemplo, del ciclo del nitrógeno. Para hablar del ciclo del nitrógeno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Eh, vamos a platicar primero, aunque seguramente recuerdan en sus clases de geografía que el ciclo del nitrógeno, o perdón, mejor dicho, el nitrógeno se encuentra o es un componente de la atmósfera que se encuentra en gran porcentaje. Si recuerdan ustedes, se encuentra en el 78% de la atmósfera. ¿Sale? Viene más o menos, perdón, mis dibujos. La molécula de nitrógeno, cuando la encontramos en el medio ambiente, viene de esta manera. Viene un par de nitrógenos con un triple enlace. De esta manera el nitrógeno pues es muy estable porque cumple con su regla del octeto, ¿no? Y entonces así lo encontramos, ese 78% lo encontramos así en la atmósfera. Sin embargo, bueno, pues este ciclo, digamos que no es, o esta estructura que viene, como viene el nitrógeno, no es aprovechable para los organismos. Los organismos no somos capaces de poder aprovechar este 78%, y ese es el problema en el cual necesitamos otro proceso para poder aprovechar. ¿Por qué? Pues el nitrógeno, como ustedes recuerdan sus clases de biología, se encuentra, por ejemplo, en la estructura de un ADN, las bases nitrogenadas. Todos sabemos que todas las células tienen ADN, entonces necesita sí o sí nitrógeno cada uno de los organismos para poder sobrevivir. De ahí pues su importancia. Entonces, bueno, vamos a ver cómo poder obtener este nitrógeno, que ya dijimos que así no lo podemos aprovechar. Entonces, para poder aprovechar este nitrógeno, lo que hacemos o lo que sucede es que hay unos organismos muy pequeños, que son estos de acá, que son las bacterias. Las bacterias son capaces, bueno, aquí también están representadas con unas bolitas, son capaces de poder fijar lo que es el nitrógeno. Ese nitrógeno diatómico lo pueden transformar, ellos sí lo pueden descomponer, aunque necesitan un gasto energético muy importante para romper ese triple enlace, pero las bacterias es lo que hacen. Entonces destruyen ese triple enlace y forman moléculas de amonio. Amonio, todo esto pasa obviamente en el suelo. Las bacterias que estamos, de las cuales platicamos, pues son terrestres. Entonces, el amonio, básicamente, ya es una estructura que ya puede ser utilizada, por ejemplo, por las plantas. ¿Sale? Ok.